¿Qué tal amigos? Amigos de Leyendas del Deporte. Mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, aquí en México. Y bueno, hoy es viernes, último día de Leyendas del Deporte. Hoy, hace un momento estábamos transmitiendo con un extraordinario luchador, una leyenda de la lucha libre mexicana, como es el caso de nuestro querido amigo Canek. Canek, aquí estuvo con nosotros nuestro buen amigo quiero mandar también un abrazo a nuestro amigo Diego Leonel y a nuestro amigo Hugo Arnulfo Sosa, mi brother, mi tocayo. Te mando un fuerte abrazo, tocayito. Cuídate mucho. Y bueno, hoy tenemos la presencia del chileno. Así que dejamos la lucha libre y nos metemos de lleno al apasionante mundo del fútbol y nos vamos hasta Chile, donde nos va a recibir en esta noche de viernes de mucho calor, aquí en la capital yucateca, mucho calor. Me encantaría estar en ese bello país que es Chile, ahí donde se encuentra mi querido Ali Monuncheri. ¿Cómo estás, mi brother? Qué gusto saludarte. No quiero decir tu nombre completo porque me voy a trabar en la última que va a ser Monuncheri. Mejor lo dejamos como Ali Monuncheri, exjugador de fútbol chileno, grandes participaciones con grandes equipos allá en Chile. Y bueno, para mí es un enorme placer poderles llevar a todos Latinoamérica la historia de este formidable jugador, gran amigo. Un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Ali? Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, para mí un placer saludarte, gracias por la invitación, así como lo comentas, es un verdadero placer poder acompañarnos. Hoy día la tecnología nos permite estar más cercanos, más allá de los kilómetros que a lo mejor nos separan, pero como te comento, muy agradecido por tu invitación y esperamos poder compartir un momento ameno de charla de fútbol y de todo lo que a la gente le atrae. Sí, por supuesto que la vamos a pasar chévere, la vamos a pasar bacano, la vamos a pasar padre, ya ves, diferentes modismos de diferentes partes de Latinoamérica, pero sí, vamos a pasarla súper. Y bueno, mi querido Ali, realmente tú naciste en Austria, allá en Europa, realmente, eres europeo prácticamente, eres un güero europeo hablando español. Sí, tengo una mezcla más o menos interesante. Yo soy de madre chilena, padre iraní, y yo nací en Viena, en Austria, el año 86, pero alcancé a estar en realidad 3 años allá viviendo y me vine a Chile, así que aparte del nacimiento, lo demás es todo chileno. Bueno, tienes tres nacionalidades entonces, la israelí, austriaca La iraní. iraní, perdón, iraní, austriaca y chilena también. Sí, el tema de la iraní en su minuto tuve la oportunidad de estar en Irán, viajé, iba a firmar contrato por un equipo allá y estaba la posibilidad de integrarme a la selección iraní, era la Ah, intención que tenía gente de la que me estaba llevando, que era un club igual importante de Irán, y siempre estuvo esa intención de poder integrarme yo primero a la liga y después poder ver una opción de nacionalizarme. Pero el tema no es tan fácil. A veces nosotros imaginamos que el tema de la nacionalización es parecida a lo mejor a la nuestra y ellos tienen las leyes, están ligadas a distintas cosas, esto lo aprueban de alguna forma que a veces no es tan fácil como uno imagina. Pero así que no está sacada esa nacionalidad, pero sí pertenece a la sangre de mi familia, a la sangre de mi padre. por supuesto, y bueno, de hecho tú radicaste toda tu vida prácticamente allá en Chile donde hiciste grandes campañas en equipos chilenos y por allá un paso por Colombia, en un equipo colombiano, Boyacá Chicó, si no mal recuerdo. Sí, así es. Y bueno, ahí estás ahorita, prácticamente estás en el mundo del fútbol todavía. Pero bueno, vamos paso por paso, mi querido Ali. Vamos a ver cómo nace esa inquietud de querer patear la pelota. Créeme, te vas a sorprender de
gran cantidad de futbolistas que han pasado aquí conmigo y me dicen, llegué al fútbol de casualidad. Mi intención era ser tenista, mi intención era jugar básquetbol, mi intención era jugar béisbol. Un mexicano ya estaba a punto de firmar en las grandes ligas allá en Estados Unidos y de repente no le dieron el permiso, se molestó, hizo su genio y fue a parar a la selección mexicana de fútbol. Hazme el favor. Entonces, queremos escuchar tu historia, mi querido Ali. Bueno, la historia, en realidad el tema del fútbol se da por una cercanía y la pasión que tenía mi abuelo con mi abuela en relación al deporte y la experiencia que habían tenido ellos también viviendo en Europa. Ellos fueron también parte de ese interés que nació en mí. Ellos fueron los que me empezaron a llevar a la escuelita de fútbol, ellos fueron los que empezaron a darme todo ese empuje en relación a dar los primeros inicios. Pero si tú me preguntas a mí, a la edad que empecé a escuela de fútbol, si yo tenía alguna intención de dedicarme a ser jugador profesional, te aseguro que podía tener en mi cabeza cualquier otra cosa más que fuera el fútbol. O sea, yo en ningún minuto, muy tarde me di cuenta que quería dedicarme al fútbol. No sentía esa pasión tan fuerte como a lo mejor la sentía mi abuelo, que era el que me incentivaba a ir. Pero sí me gustaba y me llamaba mucho la atención el tener la oportunidad de compartir, de hacer amistades. Creo que eso fue una de las lecciones que siempre a lo largo de mi carrera me ayudaron también a ser de esa forma con mis compañeros, a siempre ser un líder positivo, a generar un ambiente de amistad dentro de los planteles, porque ese empuje que me dio mi abuelo al final de que yo fuera jugador de fútbol, también me incentivó a desarrollar ese sentimiento de cariño hacia lo que hacía, principalmente. ¿Cuál es tu equipo? Si en algún momento eres parte de una sociedad que vive, come, sueña con el fútbol. Grandes equipos del fútbol allá en Chile, Colo-Colo, la U Católica, la U de Chile. Realmente y si vas a un ladito, agarras un avión en una hora, ya estás en Buenos Aires, bueno, pues imagínate, River Plate, Boca y todos los demás equipos, Independiente, Racing, en fin, infinidades. Estás en un área donde el fútbol es parte esencial de la vida cotidiana del ser humano allá en Sudamérica. Sí, nosotros en realidad pertenecemos hoy en día a un país a nivel deportivo que ha ido alejándose un poco de los estadios. Hoy día no tenemos la cantidad de gente, bueno, descartando el tema de la pandemia de hoy en día, porque hoy día en ninguna parte del mundo está yendo la gente a los estadios, pero sí en Chile los clubes grandes están llevando mucha gente, pero ha costado, por ejemplo, incentivar a la gente a que se sume a los estadios con la misma pasión a lo mejor que vive el fútbol, a lo mejor en Argentina, en países donde la gente va en masa a ver al equipo de tercera división, de cuarta división. A nosotros nos ha costado eso, nos ha costado un poco sumarnos. Acá los clubes grandes tienen gente en todas las distintas regiones del país, son fuertes, pero también existen clubes en regiones. Por supuesto que mi Coquimbo Unido, que es mi club donde me formé, entre ellos, que son equipos de la ciudad y que la gente apoya y va al estadio. Pero los otros les ha costado a algunos enganchar una mayor cantidad de gente en los estadios. Sí, me imagino que cada vez se está poniendo un poquito más complicado el tema, ¿no? De la hinchada, de los propios equipos. Y ahorita, con este problema que estamos padeciendo a nivel mundial, donde nos dimos cuenta que nadie está preparado para nada, ni los grandes países del mundo, ni los países del primer mundo estaban preparados y no supieron cómo actuar en su momento. Y bueno, ya vimos las consecuencias. Y quiero suponer que allá en Chile las cosas ya están un poquito mejorando a comparación al vecino de al lado, que es Argentina, que todavía está con luces apagadas prácticamente. Sí, nosotros hay dos temas. Acá el fútbol por lo menos se reactivó. El fútbol logró reactivarse de acuerdo a los protocolos y también se ha ido avanzando con respecto a
a esa pequeña normalidad que la gente ha tenido, a pesar de que ya hablar de normalidad, creo que estamos demasiado alejados a una situación de normalidad, porque hoy día existen protocolos en todos lados. Uno va al supermercado, hay protocolos, uno sale a la calle, en los condominios donde uno vive, en la casa, en el departamento. En todos lados la gente está cumpliendo hoy día protocolos de salud que superan lo habitual. O sea, ya estamos hablando de algo que por mucho tiempo va a tener que acompañarnos. Pero hemos ido avanzando. Yo tengo el temor de que podamos tener una recaída, como se ha presentado en otros países, que vaya también a repercutir primero en la salud de las personas y también a lo mejor en el desarrollo, entrando un poco al tema del deporte, entrando en el fútbol específicamente, que vaya a perjudicar también el desarrollo de las competencias y todo lo que tenga que ver con el deporte. Por supuesto, claro. Hablar de Chile, mi querido amigo, es hablar de grandes futbolistas. Don Figueroa, el señor Figueroa, que es una leyenda del fútbol chileno, y bueno, hay demasiados, pero vamos a hablar de los de un poquito de aquí para adelante, el caso de el Bambán Zamorano, Marcelo Salas, bueno, solo por nombrar algunos, ¿no? Estás allá. Tienes pasaporte comunitario, se le puede decir. ¿Te hubiese gustado ir a jugar a Europa? Yo tuve la oportunidad cuando en los inicios de mi carrera, tuve la fortuna de debutar muy temprano como profesional. Yo casi a los 15 años ya estaba integrando los entrenamientos de los planteles, del plantel profesional de mi equipo, que se llamaba Coquimbo Unido, se llama, un club que, bueno, en esa época estaba en primera y ahora de nuevo está en primera división. Y a los 15 años ya integraba los entrenamientos de un equipo profesional. Era un avance súper importante para mí. Y debuté muy temprano. Ya a los 17 años ya estaba jugando, a los 18 años ya estaba peleando una final del campeonato de primera división acá, como titular. Tuve la oportunidad de ir a una selección también, ser convocado a la selección a muy temprana edad. Y eso me permitió abrir una posibilidad e ir a Europa. Ahí estuve en el Wigan de Inglaterra entrenando como 3-4 meses y me sale un contrato para firmar en el Levante de España. Ahí firmo ese contrato, viajo, estuve cerca de un año. Tuve algunos problemas con el tema del transfer, porque Coquimbo no me quería enviar el transfer, me tuvo sin el transfer como 4 o 5 meses. Eso igual terminó bloqueando un poco mi situación, pero disfruté mucho estando allá, la experiencia que tuve, me sirvió también para estar conociendo una realidad a nivel futbolística distinta también, y muy distinta a la que yo venía también en el área formativa, en el área de varios temas que a lo mejor nosotros estábamos en desventaja con ellos. Pero linda experiencia haber estado en Europa. Tuve la oportunidad de volver mayor ya, ahora el 2017, estuve en el Caudal, en un club de segunda B de España, que queda en el norte de Asturias, y también, siempre yo digo, más allá de todo lo que tenga que ver con lo deportivo, de ganar, perder, jugar, ir al banco, no, yo creo que son experiencias que me sirven y que hoy día yo las miro de una perspectiva también súper distinta, porque esa experiencia, más allá de que sean positivas o negativas, me han permitido hoy día desarrollarme como persona, me han permitido hoy día desarrollarme en la función que hago también con la empresa de representación que tengo con mi hermano, transmitir también esa experiencia a la hora de tomar una decisión por los chicos que trabajamos. Creo que siempre hay que buscarle la vuelta a la situación. Bueno, por lo menos eres razonable, ¿no? En cuestiones de poder apoyar al futbolista, porque ya estás ahora en el lado donde en su momento no fuiste apoyado prácticamente por el equipo chileno. Tu intención era quedarte tal vez en Inglaterra, surgió la posibilidad allá de España, pero te quedó un sabor agridulce. ¿Por qué? Porque te cortaron las alas prácticamente por el club chileno. Pero ahora mi querido amigo, tú estás ahora sí en el lado de donde muchos quisieran acercarte para
para pedir tu ayuda, para pedir tu apoyo, y tú sabes de la necesidad del futbolista, sobre todo cuando hay que salir al extranjero, sobre todo cuando hay que ir a tocar las puertas de los clubes, y eso ayuda muchísimo. Sí, por supuesto. Hoy día un tema especial el trabajar en esto, porque al final esa experiencia que uno adquiere a lo mejor en los distintos tropezones, como decimos nosotros, en relación a la carrera, que a veces uno siempre imagina que las carreras de los futbolistas son como las carreras de los jugadores que vemos fin de semana tras fin de semana en Europa o que tiene relación alguna con las carreras de los jugadores que a lo mejor pertenecíamos a la gran cantidad de jugadores normales, no de estas figuras, de estas superestrellas que hoy día tenemos la oportunidad de verlos en televisión. Y toda esa experiencia que a lo mejor te puede dar una carrera en el fútbol, porque yo, como te comento, disfruté a Concho, disfruté a lo máximo mi carrera de futbolista, y hoy día la miro con súper harto orgullo por lo que conseguí, por las experiencias que gané, y aparte porque creo que el fútbol se disfruta mucho, el fútbol es algo súper bonito, el tener la oportunidad de conocer gente, amigos. Hoy día yo tengo muchos amigos con los que compartí camarín, algunos que eran 10, 12 años mayores que yo y que hoy día se dedican a distintas cosas, algunos dedicados al fútbol, otros dedicados a rubros completamente distintos, pero siempre donde nos topamos o donde tenemos la oportunidad de conversar, uno recuerda las experiencias bonitas, las malas, las más o menos, como decimos, pero es bonito mirar hacia atrás esta parte tan linda, porque es una etapa de la vida. Volver otra vez a tus inicios. Tú empezaste muy joven, pero a los 18 años estabas debutando con la selección mayor de Chile, donde obviamente estrellas como Marcelo Salas y muchos más, realmente allí estaban. 18 años realmente. Ahorita te lo digo porque aquí en México el futbolista mexicano es tan agrandado que se da el lujo de despreciar a la selección mexicana de fútbol. Hay futbolistas que simple y sencillamente te dicen, no me interesa participar en la selección mexicana, y tú a los 18 años tuviste esa gran oportunidad. ¿Qué sientes? ¿Qué se siente portar esa playera roja con orgullo? Sí, yo viví esa primera etapa en el fútbol que para mí fue extremadamente rápida. Yo de un fin de semana estaba jugando en las inferiores, en divisiones menores de mi club, y al siguiente fin de semana estaba jugando profesionalmente, estaba disputando una final con mi equipo, eh, estaba clasificando a playoff torneo tras torneo, y luego viene la selección, una nominación de Nelson Acosta, que era el entrenador de esa época, que para mí era algo indescriptible. O sea, yo poder tener la oportunidad de compartir camarín con jugadores como Marcelo Salas, que estaba en esa época, David Pizarro, Pablo Contreras, te podría nombrar muchos jugadores que hicieron carrera en Europa, Tello. Para mí era una experiencia invaluable. O sea, yo me costaba dimensionar lo que estaba viviendo en ese minuto, porque piensa que eran jugadores que hace 2 o 3 semanas yo ni siquiera los estaba viendo en la televisión. Y me pilló muy de sorpresa, pero la disfruté. Así como te digo, esas lecciones al final terminan dándote una alegría súper grande que al final va perdurando por el tiempo y te mantienen esa ilusión vigente, esa sensación súper bonita que te entrega el fútbol. Hasta el día de hoy, cuando uno la recuerda, a mí como te comento, me llena de orgullo recordar a veces el pasado y las pequeñas cosas para mí, porque para mí siempre yo digo que son pequeñas, a lo mejor para otros pueden ser grandes, pero a mí me llena de orgullo mirar hacia atrás. No, realmente, qué envidia te tengo, mi querido Ali, qué envidia te tengo de haber compartido camerinos, vestidores, como decimos aquí en México, con esas grandes, grandes figuras. Pero vamos a recordar cómo fue ese primer contacto, cómo fue esa primera llegada ahora sí que a los terrenos de la selección chilena, y de repente llega el utilero y te dice, aquí está tu uniforme, aquí están tus cosas, y ponerte. ¿Sabes qué? Ponerte.
El, el tema de la selección, como te decía, se da tan rápido que yo creo que la mayor impresión que tuve fue cuando recibí el llamado del técnico de esa época diciéndome si me interesaba ir a una convocatoria. Yo no había tenido ni siquiera la oportunidad de ir a las convocatorias menores. Yo Ah, no había ido nunca a una convocatoria eh, ni sub-15, ni sub-17, o sea, ni la sub-17 ni la sub-20. Y justo meses antes habían hecho la sudamericano sub-20 y a mí ni siquiera me habían nombrado ni por si acaso. Y termina ese torneo en el que nosotros disputamos una final y me llaman por teléfono a mí antes que a todos esos jugadores de la sub-20. Tuve la oportunidad en esa selección también de compartir con la generación nueva, con esa generación que hoy día nos ha entregado mucho a nivel deportivo. Esta generación, mi primera nómina era la misma de Alexis Sánchez, mi primera nómina era la misma de Fuenzalida, estaba apareciendo recién Claudio Bravo, habían jugadores como Gonzalo Jara, Gary Medel, muchos de ellos que hoy día son para nosotros la generación dorada. Yo tuve la oportunidad de estar en las primeras convocatorias, que eran mis primeras convocatorias, eran también las de ellos. Y eso, como te comento, al final terminan llenándote de orgullo de haber compartido camarín con semejantes jugadores. sí, por eso es con más orgullo cómo era ese paso de que nunca habías estado en un proceso de selección y al ser llamado con tus contemporáneos, que actualmente son figuras allá en Europa, ¿cómo fue ese sentir de portar por primera vez la selección de tu país? No, increíble, sí. Yo como te digo, o sea, al final las sensaciones de poder, siempre lo he comentado, creo que no hay nada más lindo para un jugador que ser convocado y poder disputar un partido con la camiseta de la selección. Eh, yo creo que hoy día los jugadores a veces no valoran eso, esa posibilidad de estar en la selección, y así como me comentas tú, algunos muchas veces, a nosotros no nos ha pasado tanto, pero hoy día nos está pasando un poco con a veces esos extranjeros que tienen la doble nacionalidad, y ahora es un poco tema de contingencia acá con un jugador que es chileno, de padre es chileno, y, y está entre la selección de Estados Unidos y la chilena, y estuvo a punto, casi lo convence Reinaldo Rueda, y al final decide ir creo que a la selección de Estados Unidos. Pero uno lo mira desde la perspectiva de acá, de nosotros, y creo que estar en esta selección debe ser increíble, poder compartir con esos jugadores, que es algo pagable. No, realmente, qué dicha la tuya de estar allá. Y bueno, en Chile es hablar de equipos importantes, de equipos como el Colo-Colo, como te lo había yo comentado, la U de Chile, la U Católica, pero estuviste a punto, muy cerquita de poder integrar las filas de la Universidad de Chile. Realmente, ¿qué pasó? ¿Por qué no se concretó esa llegada? Sí, yo en su minuto tuve bastantes cercanías con los clubes grandes. Yo era un jugador de mucha proyección en ese minuto. Era de los pocos jugadores jóvenes que estaban jugando, que era titular, que tenía una carga de partidos importante. Y recuerdo siempre que yo creo que lo más cercano que tuve, la posibilidad más cercana fue la de Colo-Colo, creo que fue, porque ellos viajaron a verme, me fueron a ver jugar, tuve la oportunidad también, previo al partido, me dijeron que me estaban mirando me iban a mirar desde la tribuna, y me acuerdo que esa sensación fue, no me puso nervioso, pero me mandé puras cagadas ese partido. Al final yo creo que fue condicionado mucho la decisión de ellos, que en realidad yo creo que no me salió nada, pero fue como de mala fortuna, porque al final en ningún momento me sentí presionado ni nada por el estilo, pero al final era como, tuve la mala fortuna que ese día en específico no me salía nada.
yo siempre fui un jugador físico, que yo no, había una cosa para mí que yo no transaba, que era la entrega. O sea, yo si tenía que tirarme de cabeza, me tiraba de cabeza, si tenía que ir con todo un balón, iba con todo, pero ese día realmente no sé, no salía nada y al final, bueno, la posibilidad de ir a un club grande no se concretó, pero al final yo igual tuve, que fue otro premio, que fue haber pegado un salto a Europa a muy temprana edad. Eso creo que, como te digo, más allá de que no se haya desarrollado mi carrera en Europa y haya tenido que volver, la experiencia que gané en ese tiempo que estuve allá para mí es invaluable. El Club Coquimbo del cual tú me hablabas, ¿sientes que te frenó mucho tu carrera futbolística? No, Tanto... yo creo que ellos a lo mejor las trabas que pusieron en su minuto con respecto al tema de mi transfer para que yo quedara habilitado a jugar, tenía que ver porque yo me fui de ese club sin contrato. Yo nunca firmé contrato como profesional porque encontraba que el tema económico que me estaban ofreciendo a mí eh, era realmente injusto. O sea, yo era un jugador que estaba jugando titular, que estaba convocado a la selección y me ofrecían el sueldo mínimo de la época y para mí no podía entender que ellos me evaluaran así. Pero cuando me voy directo primero a Inglaterra y después a España, ellos tenían que enviar mi transfer a través se lo pidió el Levante y ellos no lo enviaban. ¿Y qué hizo al final? Yo tuve que hablar con la gente de Coquimbo, junto con mi hermano que me asesoraba en esa época, para que ellos reclamaran los derechos de formación. Y de hecho yo fui uno de los primeros jugadores en Chile que su club cobró los derechos de formación. Ellos cobraron cerca de 500.000 euros por mis derechos de formación. Era una cifra increíble para un club que a lo mejor en la época tampoco invertía mucho a nivel formativo. O sea, yo me bañaba con agua fría en divisiones menores, entrenábamos en la arena, en la tierra, las canchas con vidrio. O sea, Íbamos a entrenar. no eras tan profesional, o no había lugares profesionales como para un futbolista profesional, y al final de O cuentas sea, cobraron una cantidad. formativo, Sí, a claro, nivel formativo, sí, por supuesto, claro. claro, por supuesto, pero sí cobraron una buena cantidad como si fueras futbolista profesional. Imagínate la cifra, esos son 500.000 euros, es Uf, demasiado dinero. Yo siempre dije, si todo ese dinero hubiese sido a lo mejor invertido a nivel formativo, créeme que hubiesen tenido muchos más jugadores, hubiesen sacado muchos más jugadores de los que fueron sacando en alguna época, porque al final es la deuda que muchos clubes tienen con el tema formativo. A uno les cuesta comprender que hay que invertir en divisiones menores, que hay que invertir en la formación, que al final son los pilares de los clubes, son la gente que viene desde la misma casa. claro, realmente, y esos errores se siguen sucediendo cada vez más en otros países prácticamente. He hablado con gente de Bolivia, de Paraguay, Venezuela, donde realmente hay todavía ese problema que quieren cobrar, más no invertir, y así es imposible. Y muchos se pierden allá en el ocaso de las carreras. Monse Burgos dice que le mande saludos, por favor, a Monse Burgos. Sí, un Eh, abrazo grande. a Juaco Gatica, qué crack Manucheri, te dice, te amo, Sí, sí, amigo mío, eres lo más lindo que dejó Coquimbo Unido. Ahí está, sí, amigos de Coquimbo, tuve la oportunidad de compartir con ellos también. perfecto, pues ahí está. Yo les hago llegar los mensajes y tú cordialmente los respondes. Y bueno, mi querido amigo, ahorita ya estás en el otro lado de la moneda, ya sabes cómo se manejan esas cosas de cambio de país, lo que lleva es todo ese papeleo, que es tan complicado, que es tan difícil, que en el mundo actual del fútbol se ve tan fácil. Ahorita cambia de club, no pasa nada y listo, ya estuvo.
pero hay un proceso atrás de todo eso que es puros dolores de cabeza. Sí, sí. El tema, yo hoy día, después de terminar mi carrera como jugador, comencé en un rubro que mi hermano venía trabajándolo hace algún tiempo, que era la representación de jugadores. Y el tema de este mundo en particular eh, es súper especial en realidad. Yo tuve, como te comentaba, la experiencia de 18 años de carrera como profesional, más una etapa también desde muy chico. Llevo dentro de un círculo del fútbol bastante tiempo, que al final las experiencias te van sirviendo hoy en día. El tema de los contratos, firmar un contrato, no firmarlo, saber escoger la mejor opción, no equivocarte. Al final, el poder asesorarte de la mejor manera, cuando uno está solo también es difícil y también es complicado cuando uno se asesora por la persona equivocada. Eh, Al final el fútbol siempre va a estar ligado a gente que a veces también eh, busca pasar a llevarte en tus decisiones pensando también en él antes que a lo mejor en velar por el desarrollo de tu carrera. Yo soy jugador de fútbol, o sea, soy ex jugador de fútbol, pero eso al final nunca existía lo que uno vivió y lo que uno sintió y las experiencias que uno fue ganando en el transcurso de los años. Sí, realmente por allá escuchaba un reportaje que le hacían a un jugador que decía, no me gusta que me digan exjugador de fútbol porque el fútbol va a ser toda la vida para mí, ¿no? Y hasta cierto punto tiene razón, ¿no? O sea, el fútbol es parte de nuestro todo, ¿no? Fue parte de nuestra vida, es parte de nuestro presente y siempre mirando hacia el futuro gracias al fútbol, ¿no? Y realmente es una, pues una verdadera palabra que dice este jugador. Y amigo, realmente cuéntame cómo va ese negocio, cómo va la empresa donde a veces decirles no a los muchachos cuesta mucho trabajo. Sí, nosotros hemos ido, yo me sumé hace casi 2 años ya, después de que me retiré. Anteriormente venía trabajando ya, ayudando a mi hermano en algunas asesorías, netamente en lo deportivo. Me preguntaba, ayúdame a ver a este jugador, cuál es tu opinión, y yo buscaba dar ahí mis argumentos netamente en lo deportivo de qué era lo que opinaba. Pero cuando me retiro, mi hermano me dice, bueno, que trabajara con él, que le diera una mano, y para mí tener la oportunidad de haber seguido ligado al fútbol después del retiro es algo impagable. Yo, como te comentaba, tengo amigos que hoy día se dedican a otras cosas, completamente alejados del deporte, y muchos de ellos también sienten sienten ese vacío de estar alejado de las canchas, de estar alejado de un camarín. Yo tengo la fortuna de hoy día, estar ligado a jugadores de fútbol, principalmente jugadores jóvenes, que es lo que a mí más me motiva, poder trabajar con jugadores jóvenes, trabajar junto a esa ilusión que ellos tienen también de llegar a ser jugadores profesionales. Y esa oportunidad que tuve de insertarme en este rubro nos ha permitido a nosotros trabajar con mucho cariño y mucha dedicación a esto. Nosotros con mi hermano trabajamos todo el día. eh, Somos una empresa donde también trabaja otra gente que nos hace asesorías en distintas cosas, pero la gran mayoría del trabajo, las decisiones, lo que tenga que ver fundamentalmente con nuestros jugadores, lo vemos directamente nosotros, y eso nos ha permitido también generar una cercanía, por parte nuestra también tener un cariño hacia nuestros jugadores. Yo creo que esa sensación que me daba antes cuando me tocaba jugar un partido, hoy día también la voy sintiendo cuando tiene algún partido importante algún jugador nuestro. Buscamos generar un buen nexo, porque al final creo que tuve la oportunidad el otro día, perdona, de hablar con un amigo que fue eh, jugador profesional, muchos años. A él lo vendieron a los 15 años al Paris Saint-Germain, un argentino.
y él me comentaba que toda su vida trabajó con el mismo representante hasta el día que se retiró con 37 años. Empezó a los 15 años con él y se retiró con él a los 37 años. Y eso me quedó dando muchas vueltas. A mí me encantaría el día de mañana poder trabajar hasta el retiro de algunos de los jugadores con los que hemos empezado. Qué bonito sería, ¿no? Qué bonito sería esa lealtad que le tenga, que se tengan uno con el otro. Eso es primordial, base del éxito. No, no te escuché. Te digo, siempre tiene que ser mutua. Eso Claro. es súper importante también. Por supuesto. Sabemos que las grandes ligas están en Europa, mi querido Ali. Eso no hay punto de comparación, realmente con respecto a todas las ligas de Latinoamérica. Pero en Latinoamérica, aquí desde, ahora sí que desde la MLS, donde está Estados Unidos, que prácticamente está creciendo a pasos agigantados, después bajando por México, después llega a Centroamérica y obviamente después está de Colombia, bajamos hasta Chile. ¿Cuál es la liga más atractiva como para poder llevar a esos grandes jugadores a los que representas? Mira, nosotros buscamos siempre poder tener un salto a una liga competitiva, a lo mejor, que para nosotros tiene relación con Brasil, por ejemplo, que es una liga muy fuerte a nivel deportivo. La Argentina también es una liga que puede ser un salto a lo mejor en lo deportivo, crecimiento futbolístico, a eso me refiero yo, a lo mejor a la intensidad en la que se están jugando esas ligas en particular. Claro. Pero yo creo que el jugador que tiene la posibilidad de ir a Europa, él tiene que ir a Europa. Yo no creo que muchas veces ese proceso y todo, si el club confía en un jugador, ese jugador tiene 18 años y tiene la oportunidad de ir y madurar ahí, y lo toma como crecimiento, a lo mejor no llega directamente a jugar, a lo mejor sí a crecer y a desarrollarse como jugador, yo siempre creo que es una muy, muy buena opción. A lo mejor cuando tú vienes de una liga que no es tan competitiva, es bueno también darse un salto en una liga a lo mejor como la brasileña, la argentina, sin desmerecer claramente la liga colombiana. Yo jugué en la liga colombiana y para mí es una liga extremadamente competitiva. Más allá que haya jugado yo, lo digo por la calidad de clubes que tienen. Tiene 7, 8 clubes grandes. Ahí está América de Cali, el Cali Junior, Tolima, Nacional, el América, Millonarios. Millonarios. En realidad tiene una cantidad de clubes que hacen esa liga competitiva y que también los lleva después a nivel internacional competir en torneos internacionales donde a nosotros nos ha ido muy mal. Y eso es donde a lo mejor desvaloriza la liga. Sí, realmente lo que me estás diciendo sobre Brasil y Argentina. Son dos países donde el fútbol prácticamente se respira de otra manera a comparación de otros países. México, No, Ali, México es un país donde la liga paga muy bien, muy bien. sí, Hay por allá se da mano a mano con Brasil. Brasil paga también bien, donde no pagan bien, pero es una buena liga, es Argentina. Es Argentina, pero donde pagan bien es Brasil y obvio México, ¿no? Y ahorita poco a poco se está acercando Estados Unidos. sí, yo no te quise nombrar a México como uno de los, a lo mejor, trampolines para ir a Europa, porque el nivel de salario de México es tan potente que muchas veces le permite a los clubes retener a un jugador. A lo mejor las ligas como la brasileña o algo, o la argentina y todo, yo creo que no están al nivel tan general como la mexicana. La mexicana tienen plantillas yo creo que superiores a algunos clubes de Brasil, pero a veces nosotros estamos llevando muchos jugadores a México, no nosotros como empresa, sino que los chilenos. Chilenos están yendo mucho a México, pero creo que nos ha fallado eso un poco a lo mejor después a la hora
de desarrollar superestrellas como en algún minuto tuvimos o tenemos hoy en día, como Vidal, Alexis, que hicieron carrera en Europa durante 9, 10 años, más años, deben llevar 12 años esos chicos allá ya. Y ese a lo mejor es lo que nos va pasando. Nosotros tenemos chilenos que ya llevan 4 o 5 años, que fueron a los 20 años y ya llevan 4 o 5 años jugando en México. Sí, pues, Les ha faltado estar en Europa. es correcto acá, y sobre todo porque la Liga Mexicana acepta mucho el límite de extranjeros. O sea, estamos hablando de que aquí en México son 15 extranjeros, 9 pueden jugar, imagínate, 9 pueden jugar. Eso, el culpable, el menos culpable es el jugador que viene fuera de México, eso nos queda muy, muy claro, ¿no? Pero aquí existe la posibilidad de que se puedan seguir todavía puliendo su fútbol prácticamente para poder dar el salto a Europa, pero el que están haciendo los negocios allá, por algo, por eso es esto, ya no es deportivo, sino es más negocio, por eso que la Liga Mexicana abrió más la cuota de extranjeros para poder hacer negocios. Yo me traigo mucha gente de Brasil, de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, a los que sea, me los traigo, los pulo y los vendo otra vez. Entonces, esa es la idea, pero el que sale perdiendo a veces son las propias selecciones de cualquier país. Hablamos como una selección de Chile, plagada de grandes estrellas, plagados ahora sí que de cualquier posición hay estrellas allá, pero como tú bien dices, de esos jugadores, la mayoría, todos han estado más de 15 años jugando en Europa. Y cuando vienen a jugar y a participar con la selección, en este caso chilena, se nota el bajón. ¿Por qué el bajón? Porque nunca entrenan, ya no conocen prácticamente la idiosincrasia del fútbol chileno, y eso pesa mucho y pasa, y no solo le pasa a Chile, le pasa a Argentina con Leo Messi, a pesar de que tienen al más grande futbolista de la historia del balompié, no pasa nada con Chile. Y lo mismo podemos decir tal vez de Brasil, que son las potencias. Todos se van, pero a nivel selecciones decae. Sí, siempre es complicado también los tiempos. Aparte, piensa que llegan jugadores con una carga de partidos, pero enorme, ¿no? Enorme. En Europa juegan cada 3 días, están jugando, No, pues es y que esa carga también. competencias a cada rato. Y también acá es distinto. Nosotros tenemos la fortuna, en parte, de que tuvimos una generación que nos dio mucho, nos entregó 2 Copas América, nos entregó clasificaciones al Mundial, porque era un grupo de jugadores que venían hace mucho tiempo funcionando juntos. O sea, saca la cuenta que esta generación que tuvimos dorada viene desde una sub-20. Esta sub-20 son los Gary Medel, los Arturo Vidal, los Carlos Carmona, los Alexis Sánchez. Todos estos jugadores empezaron, los que habían un poco más grandes, se fueron sumando, pero casi era una generación de jugadores que jugó por la selección durante 13 años, más o menos. Llevan 13 años jugando por la selección, y lo que a lo mejor nos puede estar pasando un poco la cuenta es el desgaste que pueden tener ellos. Claramente que un jugador de 23 años ya no es, a lo mejor no es lo mismo a los 33 años. No, por supuesto. Pero yo creo que nos queda como selección. Yo creo que el recambio generacional a mí me gusta que exista, pero cuando también lo hay. O sea, si yo veo un jugador que está jugando mejor que Arturo Vidal, lamentablemente voy a tener que sacar a Vidal. Pero si no encuentro alguno, tiene que seguir el jugador. No me gusta que los procesos a veces sean forzados. Sí, realmente lo has dicho todo, pero igual hay que, tarde que temprano, la vida es así, o sea, tú mismo lo dijiste, ya no es lo mismo a los 33 años, y menos en este fútbol tan dinámico que se juega ahorita. En Europa, si no estás jugando la Champions, estás jugando
la Copa de Europa, o estás en torneos que si no sé, el torneo de la reina, que si el torneo del rey, que si el torneo de la princesa o del princeso, por todos hay torneos y prácticamente el jugador está juegue y juegue y juegue. No sé cuántos partidos a la semana pueden llegar, no me imagino cuántos partidos al año tiene. Y si le ponemos esos viajes transatlánticos que se avientan los jugadores de América para Europa, eso desgasta y desgasta muchísimo, muchísimo por el famoso jet lag, ese cambio de horario donde ya estás acostumbrado a tus mañanas y de repente ya son las 8 9 de la noche, pero tu reloj biológico son las 10 de la mañana, entonces volverte otra vez a aclimatarte, volver otra vez en tan poco tiempo, realmente cuesta mucho, ¿eh? Sí, sí, pero como yo te decía, al final creo que el jugador que se mantiene en competencia en Europa tiene una diferencia física que le dan esa cantidad de partidos. Más allá del desgaste físico que pueda tener, yo creo que si es bien manejado, le da a él una capacidad física superior también, a lo mejor cuando están en competencias más bajas. Eso es lo que yo a veces digo, cuando uno está... es distinto el ritmo que puede traer un jugador que está en una competencia donde se corre, donde hay intensidad, a otro jugador que está compitiendo en una liga donde el fútbol es más relajado, donde a lo mejor la intensidad es más baja. Porque después tú juegas por eliminatorias y te enfrentas contra jugadores y una intensidad muy distinta a la que tú estás acostumbrado a tu liga. Por eso es difícil a veces juntar a todos los jugadores y darle la oportunidad a lo mejor a jugadores que están en ligas que no son competitivas. Porque después es demasiado rápido, la deben pasar de lado a lado. Sí, realmente, y desafortunadamente pues ya no hay esos vuelos supersónicos, ¿no? Antiguamente existía el Concorde y en cuestiones de horas ya estabas de un lado a otro, ahora ya no hay aviones más grandes, pero realmente son 10, 12 horas de vuelo, tú lo sabes, has estado por allá y sabes a lo que me refiero, que a veces te duermes y despiertas y todavía estás en el aire, te vuelves a dormir, vuelves a despertar y todavía estás en el aire. Y es eterno. Exactamente, ¿no? Es complicado. Mi querido Ali, realmente sabemos de tus compromisos, sabemos de que tienes un compromiso mañana, me extendí prácticamente porque está muy buena la plática, pero eso no impide de que me debas unos cuantos minutos del tiempo. Eso va a haber, prácticamente vamos a hacer como un primer tiempo. En el segundo tiempo nos extendemos más y poder hablar más del tema, porque siempre hablar de fútbol es algo que apasiona y sobre todo de hablar de algo no solamente de Chile, sino de todo en general realmente. Pero antes de despedirme, ¿cuál es tu equipo, el equipo de tus amores, el equipo que te gusta ver actualmente? Cualquiera, ¿eh? No necesariamente de Chile. Yo de Chile, Coquimbo Unido. Ese es mi club. Ese es tu club. Pionero a muerte. Y después, a mí siempre me gustó, y hay algunos que después como que cambiaron la moda, pero a mí me marcó mucho, primero me marcó el Real Madrid de Bambán Zamorano, y me marcó el Inter de Bambán Zamorano y Ronaldo. Tú eres patriota prácticamente, donde estaba Zamorano. Te faltó decir que eres del River Plate, porque ahí estaba Marcelo Salas. Es que me agarró muy chico, estaba muy chico y veía que todos mirando los partidos del Real, todos mirando los partidos del Inter. Me agarró en una época en la que yo recién estaba enganchándome al fanatismo del fútbol. Pero hoy día veo y mucha gente son todos hinchas del Barcelona, porque cuando estuvo Alex y ahora que estuvo Arturo, pero se les olvidó que antes hubo un jugador como Iván Zamorano que hizo historia en esos clubes. Sí, por supuesto, cómo olvidar al Bambán, que también lo tuvimos aquí en México ya en el ocaso de su carrera, pero todavía le quedaba un buen fútbol y fue campeón con el América. Y bueno, en la dupla con el Piojo López, aquel argentino que metía goles como racimos de uva. Realmente fue impresionante aquel América de México con esos dos grandes futbolistas. Mi querido Ali, te quiero agradecer
eternamente el poder platicar contigo esta noche de viernes aquí en Leyendas del Deporte. Te mando un abrazo grande, Hugo. Muchas gracias a todos y un abrazo grande. No, hombre, gracias a ti y gracias a todos ustedes que nos han podido ver de lunes a viernes en nuestros dos programas que tenemos. Mi nombre es Hugo Rosas y esto fue Leyendas del Deporte, haciendo historia con la historia. Que pasen muy buenas noches y hasta luego.